La fe es una energía extraordinaria, con la capacidad de transformar cualquier situación cuando la confiamos plenamente en Dios. Tal vez estés enfrentando una temporada desafiante, donde todo parece escaparse de tu control, o quizás has estado orando con intensidad, sin ver una respuesta clara aún. A pesar de esto, quiero compartir contigo un principio clave que puede revolucionar tu vida. El verdadero poder para superar cualquier barrera no reside en lo que podamos lograr por nuestra cuenta, sino en lo que nuestra fe puede hacer cuando se activa en Dios. Jesús nos enseña en Mateo 17:20 que, aunque nuestra fe sea tan diminuta como una semilla de mostaza, tiene el poder de mover montañas, porque a través de ella nos conectamos con el ilimitado poder divino. Este poder no proviene de la fe por sí sola, sino de la conexión directa que la fe establece con el Creador, aquel que hace posible lo imposible. Incluso si sientes que tu fe es pequeña en este momento, te sorprenderás al ver lo que Dios puede hacer con ella. No importa el tamaño de la semilla, lo que importa es el terreno fértil en el que las depositas, y en las manos de Dios, esa pequeña semilla puede crecer hasta convertirse en un árbol fuerte y lleno de fruto. Quédate conmigo hasta el final de este mensaje, porque este puede ser el momento crucial que marque el cambio que has estado esperando. Hoy, vamos a adentrarnos juntos en el asombroso poder que proviene de confiar completamente en los planes que Dios tiene para tu vida. Y antes de seguir, te invitamos a suscribirte y darle me gusta a este video para que más personas puedan recibir este mensaje y ser bendecidas por la palabra de Dios. Tu apoyo puede ser el puente para que otros también experimenten esta transformación. La Biblia no habla de la fe como una idea abstracta o una simple creencia, sino como una fuerza viva y activa que nos conecta con el corazón de Dios y transforma lo invisible en algo tangible. Desde el principio de los tiempos, vemos cómo la fe cambia lo imposible y trae a la realidad lo que parecía inalcanzable. A lo largo de las Escrituras, hombres y mujeres que pusieron su confianza en Dios experimentaron milagros, liberaciones y victorias que desafiaban toda lógica humana. Estas no son meras historias antiguas, sino ejemplos vivos del poder de la fe, que nos muestran cómo la confianza en Dios puede cambiar radicalmente cualquier circunstancia. Consideremos, por ejemplo, la fe de Noé. Sin haber visto una gota de lluvia, y en un mundo donde no existían las tormentas como las que conocemos hoy, construyó un arca, obedeciendo únicamente a la promesa de Dios. O piensa en Moisés, quien alzando su vara vio cómo el mar se abrió, permitiendo que el pueblo de Israel cruzara en seco. Estos no son cuentos de hadas, sino ejemplos del poder de la fe que opera cuando confiamos en Dios, mostrando que la fe puede alterar cualquier circunstancia y manifestar el poder de Dios en nuestra vida cotidiana. Jesús también puso un énfasis vital en la importancia de la fe en sus enseñanzas. En Marcos 11:24 nos dice claramente: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. La fe es lo que convierte nuestras oraciones en respuestas, nuestras luchas en victorias y nuestros dolores en testimonios de la gloria de Dios. Sin embargo, la fe no es un camino fácil, ni está libre de pruebas. Muchas veces será puesta a prueba, y habrá momentos de silencio, de incertidumbre, donde parecerá que Dios no está respondiendo. Pero, como Abraham, que esperó pacientemente durante años por la promesa de Dios, o como Job, que en medio de su sufrimiento nunca dejó de confiar, la verdadera fe se fortalece en la adversidad. Es posible que te preguntes si tu fe es suficiente, si realmente puedes experimentar este tipo de poder en tu vida. La respuesta es un rotundo sí. No se trata de cuán grande es tu fe, sino de en quién ha depositado tu confianza. Porque cuando pones tu fe en Dios, Él es quien hace lo imposible posible. Al seguir explorando el poder transformador de la fe, te animo a abrir tu corazón a la posibilidad de que Dios puede hacer cosas asombrosas en tu vida, tal como lo ha hecho con quienes han confiado en Él a lo largo de la historia. Si deseas experimentar de manera real el poder transformador de la fe en tu vida, es esencial que la oración se convierta en el fundamento de tu caminar con Dios. La fe y la oración van de la mano,
ya que es a través de la oración que cultivamos esa conexión íntima con el Señor y nos fortalecemos en su presencia. Cuando depositamos nuestra confianza en Dios, lo primero que cambia no son necesariamente nuestras circunstancias externas, sino nuestra perspectiva. La fe no nos limita a lo que nuestros ojos físicos pueden ver o lo que nuestros sentidos pueden percibir. En lugar de eso, abre los ojos espirituales para que podamos reconocer la obra de Dios, incluso cuando parece que nada está sucediendo. Al entregar nuestras cargas, desafíos y dificultades en manos de Dios, Él nos capacita para ver con ojos renovados por la fe, y esto nos da la certeza de que, aunque las cosas a nuestro alrededor puedan parecer inestables, Dios sigue teniendo el control absoluto. La Biblia está llena de ejemplos de cómo la fe puede transformar situaciones que, a ojos humanos, parecían completamente imposibles. Un ejemplo poderoso es la vida de Abraham, a quien la Escritura llama el padre de la fe. Dios le hizo una promesa impresionante, que sería el padre de una gran nación con descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Sin embargo, desde una perspectiva humana, esto parecía completamente fuera de lugar, ya que tanto Abraham como su esposa Sara eran de avanzada edad, y ella, además, nunca había podido tener hijos. A pesar de lo imposible de la situación, Abraham decidió creer en la palabra de Dios, y esta fe inquebrantable trajo no solo el cumplimiento de la promesa, sino una transformación total en la vida de Abraham y Sara. Como nos recuerda Romanos 4:21, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios tenía el poder para cumplir lo que había prometido. Este es el poder de la fe. Nos permite mirar más allá de lo visible, más allá de lo que las circunstancias naturales nos dictan, y nos lleva a confiar en que Dios es capaz de hacer lo que para nosotros parece imposible. Porque la fe no se basa en lo que vemos o en lo que entendemos, sino en el Dios soberano que tiene control sobre todas las cosas. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, no solo actúa a nuestro favor, sino que muchas veces nos sorprende al hacerlo de maneras que superan nuestras expectativas y comprensión. El tiempo de Dios es perfecto, y aunque muchas veces no comprendemos sus caminos, la fe nos asegura que Él está obrando para nuestro bien en todo momento. Es importante recordar que la fe no siempre produce resultados inmediatos. A menudo somos llamados a esperar y perseverar, incluso cuando parece que no hay un cambio visible. Esta espera puede ser difícil, pero es precisamente en esos momentos de incertidumbre cuando nuestra fe se fortalece y madura. Consideramos la vida de José, a quien Dios le dio sueños grandiosos que mostraron que se convertiría en un líder influyente. Pero antes de ver esos sueños realizados, José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pasó años en prisión acusado injustamente y fue olvidado por aquellos a quienes había ayudado. A simple vista, las circunstancias de José parecían contradecir por completa la promesa de Dios. Sin embargo, él se mantuvo firme en su fe, confiando en que Dios cumpliría su palabra. Y en el tiempo perfecto de Dios, José fue elevado a una posición de gran autoridad en Egipto, convirtiéndose en el segundo hombre más poderoso del reino. La fe de José lo sostuvo en sus momentos más oscuros, y finalmente fue testigo del cumplimiento de la promesa de Dios de una manera que jamás habría imaginado. Esto nos enseña que, cuando confiamos en Dios, no solo podemos esperar cambios en nuestras circunstancias, sino que muchas veces la mayor transformación ocurre en nuestro interior. La fe no solo mueve montañas, sino que también nos cambia a nosotros, haciéndonos más fuertes, más sabios y más dependientes de Dios. Nos enseña a soltar el control que muchas veces queremos tener sobre nuestras vidas, ya dejar que sea Dios quien dirija cada detalle, sabiendo que sus planos son mucho más altos y mejores que los nuestros. A veces la fe también nos llama a esperar pacientemente, aun cuando no vemos resultados inmediatos. Este tipo de fe es una prueba para nuestra confianza en Dios, pero es justo en esos momentos de espera donde se fortalece y se profundiza. Un claro ejemplo de esto es la vida de José. Desde joven Dios le dio sueños que mostraron que sería un líder de gran influencia, pero en lugar de ver esos sueños realizados de inmediato, José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente.
A primera vista, sus circunstancias parecían totalmente contrarias a las promesas de Dios. Sin embargo, José mantuvo su fe inquebrantable, confiando en que, de alguna manera, Dios cumpliría su palabra. Y en el tiempo perfecto, Dios lo elevó a la segunda posición más alta de Egipto, demostrando que su plan siempre estuvo en marcha, aún en medio de las pruebas más difíciles. La historia de José nos enseña que, aunque nuestros caminos puedan estar llenos de desafíos, la fe nos da la fuerza necesaria para perseverar, confiando en que Dios está trabajando en nuestro favor, incluso cuando no podemos ver los resultados de inmediato. De hecho, a menudo es en esos momentos de espera que Dios nos moldea, nos enseña y nos prepara para recibir sus promesas. La espera no es un tiempo perdido, sino un proceso donde nuestra fe es probada, refinada y fortalecida, como el oro en el fuego. Tal vez en este momento te estés preguntando si tu fe es lo suficientemente fuerte, si realmente puedes confiar en Dios para transformar las circunstancias que estás enfrentando. La buena noticia es que no se trata de cuánto creas, sino en quién confías. La verdadera fe no depende de nuestra capacidad de entender o controlar las situaciones, sino de nuestra disposición a entregarlas completamente a Dios. Él es quien puede hacer lo imposible, y cuando ponemos nuestra fe en Él, vemos cómo su poder se manifiesta de maneras que jamás habríamos imaginado. A veces, la mayor transformación ocurre no en lo que nos rodea, sino dentro de nosotros, de la manera en que enfrentamos nuestras dificultades, en cómo nuestras prioridades cambian y en cómo aprendemos a depender más profundamente de su gracia y sabiduría. Un ejemplo impactante de cómo la fe no solo cambia nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón, es el de Abraham. Después de años de esperar el cumplimiento de la promesa de tener un hijo, finalmente Dios le dio a Isaac. Sin embargo, en un acto sorprendente de prueba, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo amado. En ese momento, la fe de Abraham fue llamada al límite, pero su confianza en Dios era tan fuerte que estaba dispuesto a obedecer, creyendo que, de alguna manera, Dios haría lo correcto. Y Dios, viendo la fe de Abraham, no solo le devolvió a Isaac, sino que lo bendijo aún más, haciendo que sus descendientes fueran incontables. Este relato nos enseña que, cuando confiamos en Dios, Él no solo cumple sus promesas, sino que nos lleva a experimentar su bondad de formas que trascienden nuestras expectativas. Pero, ¿cómo podemos vivir con esta clase de fe hoy en día, especialmente cuando enfrentamos situaciones que parecen no tener solución? La clave está en mantenernos conectados a Dios a través de la oración y su palabra. La fe no crece por sí sola. Necesita ser alimentada, cultivada. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando llenamos nuestra mente y corazón con las promesas de Dios, cuando recordamos su fidelidad y su poder en nuestras vidas y en las vidas de otros, nuestra fe se fortalece. Y cuando esa fe se fortalece, somos capaces de enfrentar cualquier desafío con una confianza renovada, sabiendo que Dios tiene el control. Es crucial también entender que la fe y el temor no pueden coexistir. El miedo intenta paralizarnos, hacernos dudar de la bondad y el poder de Dios. Sin embargo, cuando tenemos una fe firme, esto actúa como un escudo que nos protege del miedo. La Biblia nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. La fe reemplaza el miedo, porque nos recuerda que no estamos solos, que el mismo Dios que creó el universo está a nuestro lado, luchando nuestras batallas y guiando nuestros pasos. Un ejemplo claro de cómo la fe nos protege del miedo es la historia de David enfrentando a Goliat. Mientras todo el ejército de Israel temblaba de miedo ante el gigante, David, un joven pastor, tuvo el valor de enfrentarse a él, no porque confiara en su propia fuerza, sino porque confiaba en el poder de Dios. Confiado en esa fe, declaró: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos». 1 Samuel 17:45. Fue esa confianza en Dios lo que le dio la victoria. Del mismo modo, nuestra fe en Dios
nos permite enfrentar a los gigantes en nuestra vida, sean cuales sean, sin ser dominados por el miedo. Del mismo modo en que David se enfrentó a Goliat con una fe inquebrantable, nosotros también podemos enfrentar los desafíos que la vida nos presenta, sabiendo que Dios está de nuestro lado. La fe nos da el coraje para enfrentar aquello que parece insuperable, y cuando confiamos en el poder de Dios, el miedo pierde su fuerza sobre nosotros. La Biblia también nos muestra otro ejemplo de cómo la fe triunfa sobre el miedo en la vida de los discípulos. En medio de una tormenta en el mar de Galilea, ellos se llenaron de terror, pensando que el barco se hundiría. A pesar de que Jesús estaba con ellos, el miedo los dominaba. Sin embargo, cuando clamaron a Él, Jesús calmó la tormenta con una palabra, y luego les preguntó, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos 4:40. Este relato nos enseña que la fe debería haber sido su protección contra el miedo, aún en una situación tan aterradora como esa. Así funciona la fe en nuestras vidas hoy en día. Cuando estamos rodeados de problemas, dudas y temores, es natural que el miedo trate de apoderarse de nuestros corazones. Sin embargo, cuando mantenemos nuestra fe firmemente puesta en Dios, ese miedo es desplazado. Sabemos que, al igual que Jesús estaba presente en la tormenta con los discípulos, Él está presente en nuestras vidas, caminando con nosotros a través de las dificultades y capaz de calmar las tormentas que enfrentamos. La fe es lo que nos permite tener la confianza de que, no importa el tamaño del problema o lo aterrador de la situación, Dios está en control y tiene el poder para llevarnos a la victoria. Otro relato impactante sobre el poder de la fe frente al miedo es el de Josué, quien fue llamado a liderar al pueblo de Israel después de la muerte de Moisés. Esta tarea monumental, que implicaba enfrentarse a poderosos enemigos y guiar a toda una nación, podría haber paralizado a Josué por el temor. Sin embargo, Dios le habló directamente y le dijo, «Sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Josué 1:9. Este mandato no solo fortaleció a Josué para enfrentar lo que estaba por delante, sino que también le dio la seguridad de que, aunque las circunstancias parecieran abrumadoras, no estaba solo. La fe en las promesas de Dios fue lo que le permitió avanzar con valentía y conducir al pueblo hacia la tierra prometida. Y así es como la fe nos protege del miedo. Al confiar en las promesas de Dios, encontramos una seguridad que va más allá de lo que vemos o sentimos. Aunque nuestras circunstancias puedan parecer aterradoras, la fe nos recuerda que no estamos solos, que Dios está con nosotros en cada paso del camino y que Él tiene el poder para guiarnos hacia la victoria, como lo hizo con Josué. La clave para fortalecer nuestra fe y mantenernos firmes frente al miedo es mantenernos en comunión constante con Dios. La fe no surge espontáneamente en momentos de crisis. Es algo que cultivamos día a día, a través de la oración, la lectura de su palabra y registrando sus promesas. Pablo, en Efesios 6:16, nos instruye a usar el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno. Estos dardos pueden venir en forma de pensamientos de miedo, dudas, preocupaciones o ansiedad que intentan invadir nuestra mente. Sin embargo, cuando nuestra fe está firme, actúa como un escudo protector que nos guarda de estos ataques. La Biblia nos muestra que, aunque el miedo pueda tocar a nuestra puerta, cuando confiamos en Dios, podemos enfrentarlo con una confianza que proviene de saber que Dios tiene el control. Pero, ¿cómo fortalecemos nuestra fe para que actúe como un escudo poderoso contra el miedo? La respuesta está en desarrollar una vida constante de oración y en el conocimiento profundo de la palabra de Dios. Mientras más tiempo pasemos en comunión con Dios, más sólida será nuestra fe. A través de la oración, nos conectamos con su presencia, nos fortalecemos en su paz y somos grabados de su fidelidad. La Biblia está llena de promesas de victoria, protección y paz que Dios nos ofrece. Cuando llenamos nuestra mente y corazón con estas verdades, nuestra fe se fortalece y el miedo pierde su poder sobre nosotros. Un claro ejemplo de cómo la oración y la fe van de la mano es la historia de Daniel. A pesar de enfrentar la amenaza de ser lanzado al foso de los leones por su fidelidad a Dios,
Daniel continuó orando 3 veces al día, confiando en que Dios lo protegería. Y Dios, fiel a su palabra, cerró la boca de los leones, protegiendo a Daniel de lo que parecía una muerte segura. Esta historia nos recuerda que la fe no siempre elimina el peligro, pero sí nos da la valentía para enfrentarlo, sabiendo que Dios es capaz de librarnos en cualquier circunstancia. Es importante también entender que la fe no elimina automáticamente el miedo. David seguramente sintió miedo cuando se enfrentó a Goliat, y los discípulos claramente tuvieron temor en medio de la tormenta. El miedo es parte de la experiencia humana, pero la fe nos da el valor para avanzar, aun cuando el miedo está presente, porque sabemos que Dios está en control y que Él tiene el poder para sostenernos. Nuestra confianza no está en nuestras habilidades, sino en el poder de Dios, quien es fiel y nunca nos dejará. Un ejemplo más de cómo la fe nos permite superar el miedo es la historia de los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego. Enfrentaron una situación donde la consecuencia por no adorar al ídolo del rey Nabucodonosor era ser arrojados al horno de fuego. Sin embargo, su fe era tan firme que, aunque sabían que las llamas eran reales y el peligro inminente, confiaron en que Dios los salvaría. Su respuesta al rey fue clara: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no lo hace, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Daniel 3:17-18. Esta declaración de fe es impresionante, porque no solo confiaban en el poder de Dios para librarlos, sino que estaban dispuestos a mantener su fe incluso si no veían el resultado que esperaban. Este tipo de fe es el que desafía al miedo, porque no se basa en lo que Dios pueda hacer por nosotros, sino en quién es Él. Sadrac, Mesac y Abednego no solo confiaban en el poder de Dios, sino en su voluntad perfecta, y esta fe inquebrantable fue lo que los protegió en medio de las llamas. Dios no solo los libró, sino que caminó con ellos en medio del fuego. Cuando Nabucodonosor miró al horno, vio no 3, sino 4 figuras caminando en las llamas, y reconoció que la cuarta figura tenía la apariencia de un hijo de los dioses. Daniel 3:25. Este relato nos enseña que cuando confiamos en Dios, Él no solo nos libra del peligro, sino que también está con nosotros en medio de nuestras pruebas, caminando a nuestro lado, fortaleciéndonos y protegiéndonos. Es crucial recordar que la fe no es una garantía de que siempre seremos librados de las dificultades, pero sí es la certeza de que, pase lo que pase, Dios estará con nosotros. El Salmo 23:4 lo dice de manera hermosa: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta es la confianza que la fe nos otorga. Saber que no importa cuán oscuras sean nuestras circunstancias, Dios está con nosotros, y su presencia nos da paz y fortaleza para seguir adelante. Entonces, ¿cómo fortalecemos nuestra fe para que no sea vencida por el miedo? Primero, necesitamos una relación constante y profunda con Dios. La fe no se fortalece solo en los momentos de crisis, sino que se construye a lo largo del tiempo, día a día, al pasar tiempo en su presencia, al meditar en su palabra y al recordarnos de su fidelidad. Segundo, necesitamos rodearnos de personas que también caminen en fe. El apoyo de una comunidad de creyentes puede ser un pilar importante en momentos de debilidad. Como dice Hebreos 10:25, no debemos dejar de congregarnos, sino alentarnos unos a otros, especialmente cuando las pruebas nos sacuden. Otro componente vital para fortalecer nuestra fe es la obediencia. La fe verdadera no es solo creer, sino actuar conforme a lo que creemos. Santiago 2:26 nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Cuando obedecemos a Dios, incluso cuando no entendemos completamente el resultado o el porqué, estamos ejercitando nuestra fe. Y cuanto más lo hacemos, más fuerte se vuelve. Es como un músculo. Cuanto más lo usamos, más se desarrolla. A través de la obediencia, Dios prueba y refina nuestra fe,
y nos lleva a experimentar su poder de formas nuevas y sorprendentes. El tercer gran impacto de depositar nuestra fe en Dios es que nos abre a experimentar lo sobrenatural. La fe no es solo una creencia mental o una teoría abstracta, sino una llave que nos conecta con el poder de Dios para realizar milagros. A lo largo de toda la Biblia vemos que las personas que confiaron en Dios experimentaron actos sobrenaturales que desafiaron las leyes naturales. Los milagros no son solo eventos del pasado, continúan ocurriendo hoy en día para aquellos que confían plenamente en Dios. Jesús, durante su ministerio terrestre, enfatizó que la fe era el ingrediente esencial para que los milagros sucedieran. Un ejemplo poderoso es la historia de la mujer que sufrió de hemorragias durante 12 años. Había intentado todo tipo de tratamientos médicos sin éxito, pero su fe le decía que si tan solo tocaba el borde del manto de Jesús, sería sanada. Y fue exactamente lo que ocurrió. Al tocar su manto, su hemorragia se detuvo al instante. Jesús, sintiendo que había salido poder de él, le dijo: «Hija, tu fe te ha sano. Vete en paz y queda libre de tu aflicción». Marcos 5:34. Este relato nos muestra que la fe tiene el poder de activar el poder de Dios, trayendo sanidad y liberación. Pero este poder no se limita a la salud física. Jesús enseñó que, con fe, podemos hacer cosas aún mayores de lo que pensamos posibles. En Mateo 17:20 dijo: «Si tienen fe del tamaño de una semilla de mostaza, podrán decirle a esta montaña: muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada les será imposible». Lo que Jesús nos enseña aquí es que no es el tamaño de nuestra fe lo que importa, sino en quién está puesta. Incluso una fe pequeña, pero genuina, puede mover montañas cuando está depositada en el Dios Todopoderoso. Uno de los relatos más impactantes de fe en acción es la historia de Pedro caminando sobre el agua. En medio de una tormenta, los discípulos vieron a Jesús caminando sobre el mar, y aunque al principio se asustaron, Pedro, lleno de fe, le pidió a Jesús que le permitiera caminar hacia él sobre el agua. Jesús le dijo: «Ven». Y Pedro, con una fe que desafiaba lo natural, salió del barco y comenzó a caminar hacia Jesús. Sin embargo, cuando dejó de concentrarse en Jesús y miró la fuerza del viento y las olas, comenzó a 100. En ese momento, clamó a Jesús, y el Señor lo rescató, diciéndole: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14:28-31. Este relato es una lección profunda sobre cómo la fe nos permite hacer lo imposible cuando mantenemos nuestros ojos en Jesús. Sin embargo, cuando dejamos que las circunstancias nos distraigan y el miedo se infiltre, podemos empezar a hundirnos. Pero incluso entonces, Jesús está allí, dispuesto a levantarnos y ayudarnos a seguir adelante. Esto nos recuerda que la fe no es la ausencia de dificultades, sino la confianza continua en Dios, incluso cuando las olas de la vida se levantan a nuestro alrededor. Dios desea que tengamos una fe tan grande que nos permita experimentar lo sobrenatural. Él sigue siendo el mismo Dios que realizó milagros en el pasado, y su poder no ha disminuido. En Marcos 9:23, Jesús dice: «Todo es posible para el que cree». Esto significa que, cuando ponemos nuestra fe en Dios, no hay límites para lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Sin embargo, debemos recordar que la fe genuina implica confiar completamente en Dios, incluso cuando su respuesta no es lo que esperábamos o llega en formas que no habíamos imaginado. Otro ejemplo de fe que resultó en milagros es la historia del ciego Bartimeo. Era un hombre que vivía a las afueras de Jericó, y al enterarse de que Jesús pasaba por allí, comenzó a clamar: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Aunque la multitud intentaba llamarlo, Bartimeo persistió, demostrando una fe firme en que Jesús podía sanarlo. Finalmente Jesús lo llamó y le preguntó qué deseaba. Bartimeo respondió: «Señor, que recobre la vista». Y Jesús le dijo: «Tu fe te ha sanado». Marcos 10:46-52. Este milagro nos muestra que la fe, acompañada de persistencia y confianza en el poder de Dios,
puede mover montañas, restaurar la vista y traer sanidad a áreas de nuestras vidas que antes parecían irremediables. Lo mismo ocurre en nuestra vida diaria. La fe no solo nos permite creer en milagros, sino que también nos posiciona para recibirlos. Cuando confiamos completamente en Dios, Él obra a nuestro favor de maneras que a menudo van más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, debemos estar dispuestos a aceptar que los milagros pueden suceder de formas inesperadas. A veces, Dios responde nuestras oraciones de maneras que no habíamos previsto, pero con el tiempo nos damos cuenta de que su plan era perfecto. El mayor milagro que podemos experimentar es la transformación espiritual. Cuando abrimos nuestro corazón a Dios y permitimos que su Espíritu obre en nosotros, experimentamos un cambio interno que trasciende cualquier milagro físico. Este es el milagro de la vida nueva en Cristo, la transformación de nuestros corazones y mentes a través de su poder. Si buscando un milagro en tu vida, ya sea una sanación física, provisión financiera, restauración en relaciones o un avivamiento espiritual, cree que Dios puede hacer lo imposible. Su poder sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. La cuarta manera en que la fe impacta nuestra vida es que nos mantiene firmes en medio de las pruebas. Ser cristianos no nos exime de enfrentar dificultades. Todos atravesamos momentos de dolor, sufrimiento o incertidumbre. Sin embargo, lo que nos diferencia como hijos de Dios es que nuestra fe nos da la fortaleza necesaria para soportar y perseverar en medio de las tormentas. La fe no elimina las pruebas, pero nos permite atravesarlas con la seguridad de que Dios está en control y que al final seremos más fuertes y más sabios. Un ejemplo poderoso de fe en medio de la adversidad es la historia de Job. Después de perderlo todo, su riqueza, su salud e incluso a su familia, Job continuó confiando en Dios. En medio de su dolor, dijo: «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job 1:21. Aunque no entendía por qué estaba sufriendo, Job nunca dudó del carácter de Dios. Al final, Dios no solo restauró lo que Job había perdido, sino que lo bendijo con el doble de lo que tenía antes. La historia de Job nos recuerda que, aunque no siempre comprendamos las razones detrás de nuestras pruebas, podemos confiar en que Dios está obrando algo mayor en nuestras vidas. Santiago 1:2-4 nos anima a considerarnos dichosos cuando pasamos por diversas pruebas, porque sabemos que la prueba de nuestra fe produce perseverancia, y la perseverancia debe llevar a cabo su obra completa, para que seamos maduros y completos sin que nos falte nada. Las pruebas tienen un propósito, nos fortalecen, nos moldean y nos acercan más a Dios. A menudo, durante el sufrimiento, es difícil ver lo que Dios está haciendo, pero la fe nos permite confiar en que Él nos está refinando para algo mayor. Otro ejemplo de fe bajo presión es la vida de Pablo. A pesar de enfrentar persecuciones, encarcelamientos y dificultades constantes, Pablo nunca perdió su fe. En Romanos 8:18 dijo: «Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de revelar en nosotros». Pablo entendía que, aunque las pruebas de este mundo son temporales, la recompensa eterna que nos espera es mucho mayor. Esta perspectiva es lo que nos permite mantenernos firmes en medio de las dificultades, sabiendo que nuestras pruebas están preparando algo mucho más glorioso en la presencia de Dios. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe durante las pruebas? La clave está en aferrarnos a la palabra de Dios y permanecer en oración. Romanos 10:17 nos enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuanto más llenemos nuestras mentes con las promesas de Dios, más crecerá nuestra fe. La Biblia está llena de promesas que nos sostienen en los tiempos difíciles, como Isaías 41:10. «No temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa». La oración es también una herramienta poderosa para mantener nuestra fe firme en tiempos de prueba. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos anima a no estar ansiosos por nada,
sino a presentar nuestras peticiones a Dios en oración con acción de gracias. Y la promesa es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La oración nos conecta con el poder de Dios y nos da la paz necesaria para afrontar cualquier prueba. Finalmente, la quinta cosa que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que recibimos su recompensa. La Biblia nos enseña que la fe genuina siempre trae resultados, tanto en esta vida como en la eternidad. En Hebreos 11:6 leemos: «Sin fe es imposible agradar a Dios, porque quien se acerca a Él debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan». Dios promete recompensas para aquellos que confían en Él, y aunque esas recompensas pueden manifestarse de muchas maneras, provisión, sanidad, paz, sabiduría, la mayor de todas es la vida eterna. Jesús nos promete que aquellos que ponen su fe en Él no solo recibirán bendiciones en esta vida, sino que tendrán una recompensa eterna. En Juan 3:16 leemos: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna». La mayor recompensa de nuestra fe es la salvación, el regalo inmerecido de la vida eterna con Dios. Ninguna bendición terrestre puede compararse con esta promesa gloriosa. Además de la vida eterna, la fe también nos trae recompensas aquí en la tierra, como la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Filipenses 4:7, Pablo escribe: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús». Esta paz es una de las recompensas más valiosas que podemos recibir en nuestra vida diaria. No depende de las circunstancias que nos enfrentemos, sino de nuestra confianza en que Dios está al mando de todo. Incluso en medio de las tormentas más intensas, podemos tener una paz interior que nos ancla y nos da seguridad, sabiendo que estamos en las manos de Dios. Otra recompensa maravillosa que la fe nos otorga es una relación íntima y profunda con Dios. En Juan 15:5, Jesús nos dice: «Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer». Cuando permanecemos en Él por medio de la fe, comenzamos a dar fruto, experimentamos crecimiento espiritual y nuestra relación con Dios se fortalece. Esta cercanía con Dios trae consigo una alegría y un propósito que no podemos encontrar en ninguna otra cosa en este mundo. La fe nos lleva a vivir una vida llena de propósito y nos asegura que todo lo que enfrentamos tiene un sentido más profundo. Sabemos que, al final, Dios tiene el control y que cada circunstancia, buena o mala, está siendo utilizada para nuestro bien y para su gloria. Como se nos dice en Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. A lo largo de este mensaje, hemos explorado cómo la fe en Dios tiene un poder transformador que impacta cada aspecto de nuestra vida. Nos permite ver más allá de las circunstancias, nos protege del miedo, abre la puerta a los milagros, nos sostiene en medio de las pruebas y nos asegura una recompensa eterna. Si hay algo que debemos llevarnos de este mensaje, es que la fe no es opcional, es esencial para vivir en la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. La fe auténtica no se tambalea ante las tormentas de la vida. En lugar de eso, se fortalece en medio de ellas. En el momento justo, Dios siempre cumple sus promesas para quienes confían en Él. Así que, si estás pasando por momentos difíciles o enfrentando situaciones que parecen imposibles, sigue confiando en Dios. Mantén tu fe firme, sabiendo que el Dios que hace lo imposible está contigo y que Él tiene el poder para guiar cada paso de tu vida. Para cerrar este mensaje, quiero invitarte a orar conmigo. Si en este momento estás enfrentando desafíos, si sientes que tu fe ha sido probada o debilitada, esta es una oportunidad para entregar todo eso a Dios y confiar en que Él está obrando. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, hoy nos acercamos a ti con corazones llenos de gratitud por tu fidelidad y amor incondicional.
Sabemos que cuando depositamos nuestra fe en ti, nuestras vidas cambian para siempre. Hoy te entregamos nuestras preocupaciones, nuestros desafíos y nuestras cargas, confiando en que tú tienes el control de todo. Renueva nuestra fe, Señor, para que podamos caminar no por lo que vemos, sino por lo que creemos la fuerza para mantenernos firmes, aún en medio de las tormentas, sabiendo que tú estás con nosotros. Que nuestra confianza en ti sea inquebrantable y que podamos experimentar tu paz, tu provisión y tu poder en cada área de nuestras vidas. Te damos gracias por todo lo que ya has hecho y por todo lo que aún harás. Jesús, amén. Espero sinceramente que este mensaje haya sido una bendición para tu vida. Si lo fue, te animo a compartirlo con otros. Hay personas a tu alrededor que pueden estar necesitando escuchar esta palabra hoy. Comparte la esperanza que has recibido y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de los próximos mensajes. Tu apoyo es clave para que podamos seguir alcanzando más vidas con la palabra de Dios. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video.